Las 7 de la mañana con 42 minutos, Juanita, vamos a cambiar de materia y como cada lunes a esta hora lo dedicamos a abordar el trabajo de la Convención Constitucional, en esta ocasión con perspectiva de género, gracias al trabajo que realizan las académicas y académicos del Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Está con nosotros hasta ahora la profesora Claudia Iriarte, perdón, Iriarte. para conversar con nosotros. Ahí tuvo un problema con una vocal. Iriarte, ¿cómo está, profesora? Muy buenos días, bienvenida acá de nuevo a Radio Universidad de Chile. Muy bien, buenos días, un gusto estar nuevamente aquí. Sí, profesora, vamos a conversar en esta sesión al respecto del trabajo en específico de una instancia, la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. ¿Por qué nos vamos a enfocar en esta comisión específicamente, profesor Iriarte? Bueno, porque Estamos con un pequeño. Y justo se nos quedó un poco pegada, profesora. No sé si me puede escuchar. Está, sí, está con un poquito pegada la de la transmisión. academia se refiere Ahí sí. justamente al tema del... Profesora, ¿Me escuchan? Disculpen. ahora sí la escuchamos perfecto, que se le pegó un poquito un lag ahí al principio, pero ahora sí la escuchamos perfecto. Si puede retomar desde el principio para no perder detalles respecto de lo que nos Ok, iba a decir. lo que les decía es que todas las comisiones iniciaron el trabajo esta semana, pero hubo algunas que desarrollaron un trabajo más directo con la academia y la Comisión de Sistema de Gobierno fue una de ellas. Y entonces, la semana que recién pasó, estuvimos allí un conjunto de universidades y organizaciones sociales haciendo presente nuestra visión sobre esta temática. Y nosotros particularmente, más que hablar del sistema de gobierno en sí, que fue lo que la mayoría de los profesores y profesoras expuso, de hecho ha sido lo que ha salido en la prensa, en el debate académico, nosotros fuimos a exponer un tema que nos parecía central, que es para avanzar efectivamente en una institucionalidad que permita enfrentar o abordar los temas de discriminación estructural respecto al género. Y uno de esos, justamente sobre el principio de la paridad, para que este sea transversal en el sistema constitucional y particularmente, independientemente del modelo de gobierno que finalmente se elija, se desarrolle, se plasme en la Constitución, esté sustentado sobre el principio de la paridad, eh, pero una paridad que tiene que ser, en el debate que hubo de piso, de techo, que sea justamente de piso, es decir, que permita efectivamente asegurar la inserción de las mujeres en todo el sistema institucional y finalmente político. Claudia, buenos días. Buenos días, Juanita. ¿Hay alguna eh, preferencia, hay algún análisis que ustedes hayan hecho y que les indique que un sistema político podría ser mejor o sería más favorable justamente a esta paridad, a esta inclusión? ¿Hay alguna estructura o modelo que sea mejor que otro? Eh, a ver, desde el punto de vista genérico, este es un debate que está abierto y que hay distintas visiones sobre si escoger un sistema presidencial, un sistema semipresidencial y un sistema parlamentario directamente, con todas las variables que hay entre medio. Esto es lleno de grises. Eh, y todo indica que en el proceso que ha vivido Chile, mirando además su historia, pero su historia reciente sobre todo, y para aumentar los niveles de participación y mejorar las condiciones de profundizar un sistema que sea más receptivo a la diversidad, diría yo, más receptivo a los procesos de profundizar la democracia en un sentido de representación, parece indicar que este país debe abandonar el presidencialismo. Lo que está claro es que el modelo presidencialista de la Constitución del 80 sí, ¿ya? Que es extremo. No me atrevería a decir que el Parlamento es decorativo, pero en ciertas cosas, muy mínimamente, el Parlamento tiene realmente un rol real, con la posibilidad de hacer acusaciones constitucionales, es muy complejo. Eh, pero, y por lo tanto, esa situación sí que se abandonaría del todo. Ahora, si de ahí pasamos a un sistema más cercano al semipresidencialismo o un
a un sistema más cercano al parlamentarismo, es parte del debate. También hay mucho debate sobre la cultura jurídica nacional, hasta dónde, o electoral, pero no solo electoral, sino de formas de gobierno, hasta dónde, más allá de la implementación de un modelo en el texto, terminaría por la práctica y por la interpretación del mismo, girando hacia modelos más presidencialistas. Ahora, específicamente respecto de lo que es la mirada de género, yo creo que hay que avanzar hacia sistemas claramente más presidencialistas, porque permite en la alianza con el sistema de partidos políticos establecer sistemas paritarios que resuelven, entre otros, los temas de las elecciones unipersonales y donde se va asegurando las electividades y las representaciones de un modelo paritario, que incluso puede incentivar la presencia masiva e incluso hasta mayoritaria de las mujeres, porque estamos en una etapa en que hay que ir creando mecanismos que no solo permitan la paridad, sino que la incentiven. De modo, como fue, de una u otra manera, como operó en la práctica para la propia Convención Constitucional. Y desde ese punto de vista me parece más correcto un modelo que mire más modelos parlamentarios y de esas modalidades. Ahora bien, lo que hablaba yo de la tradición y la cultura jurídica es importante tenerlo presente, por lo tanto el modelo que finalmente se instale tiene que tener en consideración esta realidad de una historia larga de presidencialismo, y por lo tanto ahí hay que buscar mecanismos muy certeros en su definición, que sean efectivamente un modelo parlamentario, y que asegure que los mecanismos existen en la técnica constitucional con mecanismos de corrección para que opere efectivamente y tienda hacia la diversidad, pluralidad, que es lo que se trata. Sí, profesora, profundicemos en uno de los puntos que usted abordaba, porque efectivamente hay un concepto, ¿no? Que es el de la democracia paritaria, que es vital a la hora de referirse a estos temas. Le quería preguntar respecto de eso mismo. ¿Cuál es el aporte precisamente que esta democracia paritaria, este concepto, da a la discusión respecto de, el fondo, este nuevo sistema político, ¿no? Que se pretende construir? Bueno, la idea de la democracia paritaria es fundamental, porque justamente lo discutíamos con ustedes también hace unos días atrás. Una de las características interesantes de este proceso es que se ha ido configurando en la recepción de la mirada de las discriminaciones estructurales. Y entonces, por lo tanto, que existen y que son la discriminación de género es una discriminación estructural que se funda en un orden social, que el derecho no hace más que recoger o expresar, y todos los fenómenos de discriminación son parte de esta situación de discriminación estructural. Como dice una autora española, las discriminaciones individuales que nosotros vemos no son más que fenómenos de la discriminación estructural. Y entonces abordar la discriminación estructural requiere herramientas de fondo y requiere herramientas que permitan efectivamente avanzar hacia esos procesos. Y la democracia paritaria es uno de ellos. Y esto está en la línea del derecho internacional de los derechos humanos, la propia CIDAW. Si bien la propia CIDAW, que es algo antiguo para este efecto, porque se dicta, fue de larga elaboración, pero se promulga finalmente hacia finales de la década del 70, de 1970, establece la idea de mecanismos, creo que la llamada leyes de cuota o las asignaciones afirmativas temporales, que permitan avanzar hacia lograr la mayor igualdad. Esa convención todavía estaba en la idea de la igualdad, la igualdad formal, y es un periodo de tránsito en que ya está recogiendo algunos elementos de la discriminación estructural. Posteriormente, a través de los mecanismos, las observaciones generales que permiten introducir mecanismos interpretatorios y argumentativos en el texto de la Convención, en el proceso de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, se ha ido ampliando esta idea a justamente mecanismos que permitan enfrentar situaciones de discriminación estructural y que sean entonces modelos permanentes y sistemáticos que no es que favorezcan a las mujeres, esa idea hay que erradicarla, no es un problema favorecer, son mecanismos que permiten, y la democracia paritaria justamente así está planteada,
de asegurar que se exprese de una u otra manera, que se evidencie lo que podríamos denominar la humanidad, tal como la llamaron por lo demás los racionalistas, es decir, que la diversidad que está expresada en la realidad social tenga posibilidades de manifestarse en la representación que finalmente se elija. Y los mecanismos de la democracia paritaria como mecanismos permanentes que estructuran el orden político. Y cuando hablamos del orden político, no solo estamos refiriéndonos al orden político de la esfera pública del poder y los derechos, sino el orden político que se expresa como orden político, como orden económico, como orden social, en definitiva. Y entonces no solo será el sistema electoral o el sistema de los partidos políticos, sino también todos los sistemas de elección, de representación que existan al interior de la sociedad en un ámbito claramente político partidario, político institucional del poder del Estado, político económico. Y esas son las lógicas que se van instalando y estructurando. Entonces, por ejemplo, debería también, eso considera los mecanismos de gobiernos corporativos en las empresas que transan en la bolsa de comercio, por ejemplo, a las cuales ha avanzado en general el derecho europeo. Por poner algún ejemplo, y allí podemos ir buscando varios otros que no tienen que ver exactamente con los sistemas parlamentarios, qué sé yo, alcalde, todo lo que es la estructura, y eso es el giro copérnico que esto establece, y entonces por lo mismo, al ser estructurante de un modelo del ejercicio del poder, asegura, incentiva la representación de esta humanidad en su diversidad. Y por eso son normas que no quedan, no son transitorias, sino que permanentes, porque hay justamente, mientras no existan esos cambios sociales de fondo que permitan abordar la discriminación estructural, que son sociales, por lo tanto se le corresponde a la sociedad, a los movimientos sociales, a los colectivos, el derecho no lo puede cambiar, no hay un cambio por decreto, pero sí puede crear mecanismos para abordar o enfrentar estos mecanismos estructurales mientras ellos no vayan cambiando. Profesora, justamente pensando que este es un tema cultural que no se cambia de la noche a la mañana, como dice usted, esto no es un tema de una ley más, una ley menos, eh, y estos procesos suelen ser bastante más lentos también, por lo tanto, el cambio cultural no es una cosa fácil. ¿Hay algún ejemplo en alguna parte del mundo donde se haya avanzado realmente en esta democracia paritaria en todos los niveles? No estoy hablando, como dice usted, solo del sistema político, sino que efectivamente ha habido avances y ha habido este proceso cultural que ha permitido cambiar la estructura social de manera completa, o todavía no tenemos nada donde mirarnos como espejo? A nivel de la estructura social propiamente tal, yo creo que mirarnos como espejo todavía no existe. Incluso hay un interesante libro que se llama ¿Qué le importa el sexo a la democracia?, que justamente hace estudios sobre democracias igualitarias, ¿no? Básicamente los países nórdicos, que son los que más han avanzado en temas de igualdad, no solo institucionales, sino también societales y culturales. Pero estos estudios, este libro en particular, pero que sigue una línea de estudio, justamente analiza ciertas estructuras sociales que están a la base de los modelos ordenadores, en este caso la familia, en este caso el afecto, las relaciones de pareja, afectivas. Y por eso se llama ¿Qué le importa el sexo a la democracia? Demuestra cómo allí se configuran elementos que determinan en el orden social las relaciones de jerarquía de hombres y mujeres que finalmente estructuran un modelo discriminador. Sin perjuicio, o sin embargo, sin perjuicio de lo que estoy diciendo, sí existen realidades como los propios países nórdicos que han logrado avanzar en órdenes sociales y en cambios que vienen desde la propia sociedad, desde estos elementos culturales, pero que además la ley ha acompañado la legislación, la institucionalidad, ha acompañado estos procesos y ha entregado herramientas interesantes. En ese sentido, junto con estos países nórdicos que han sido pioneros, por ejemplo, en normas sobre derecho al trabajo, para ir asegurando la corresponsabilidad efectivamente de hombres y mujeres en la procreación humana, pero no solo eso, sino también societal, porque aquí hay un principio que es fundamental, que es la reproducción social como principio instalado, o sea, la reproducción humana instalado como un principio de responsabilidad social.
Pero el caso, quería referirme a un tema específico, el caso francés, que fueron ellos quienes iniciaron el debate sobre paridad justamente, y hicieron las primeras reformas constitucionales. Y eso fue muy interesante porque esa sociedad debatió, un poco parecido a cómo ha pasado acá. Creo que todavía estamos unos peldaños atrás, porque aquí todavía hay ciertos sectores mayoritarios que debaten estos temas, pero no sé si toda la sociedad se atreve a dar ese paso. En Francia sí, fue un debate nacional, las distintas miradas tuvieron su opinión al respecto, algunas miradas más conservadoras, otras más progresistas, de cambio, y finalmente la paridad se instala. Incluso dentro del propio movimiento mujer este debate fue importante. Y esta paridad que se instala e implicó una reforma constitucional, significó que con posterioridad, cuando ellos dictan a su vez, porque fue inicialmente en el sistema político, básicamente el caso francés, pero después dictaron normas para otras instancias, entre otras fundamentalmente los gobiernos corporativos. Y ellos llenaron muy rápidamente las cuotas, mucho antes que los países nórdicos que tienen ya el sistema de cuotas en los gobiernos corporativos de las empresas, por ejemplo, con mucha anterioridad al caso francés. Pero como no han avanzado en el debate de paridad todavía y hay rémoras y temas complejos que están ahí presentes, entonces aún no han logrado la igualdad realmente a nivel de toda esta institucionalidad en sistemas de representación. Están avanzando, obviamente al lado de nosotros están años luz, y ahí sí pueden operar como espejo sin duda, pero todavía quedan elementos por abordar. Profesora Claudia Iriarte, doctora en Derecho y académica, por cierto, de nuestra casa de estudios, agradecer a través suyo todo el trabajo que realiza ahí el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y por cierto, nos reencontraremos en 15 días más para seguir conversando respecto del trabajo que está realizando la Convención Constitucional con perspectiva de género. Un abrazo grande y que tenga un muy buen día. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego, un gusto una vez más estar aquí. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Juanita, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que despedir esta primera parte de Radio Análisis, pero usted continúe en nuestra sintonía porque en minutos regresa nuestro director Patricio López, luego de unos días ausente, ya está aquí de nuevo para hacerse cargo de lo que queda de programa. Recordemos que hasta las 10 de la mañana tenemos Radio Análisis con invitados muy interesantes, así que siga junto a nosotros. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, que estés bien. Hasta mañana, pues, continúen la sintonía.